la noticia internacional del momento, la liberación por parte de Estados Unidos de Alex Saab, el denominado testaferro del régimen de Nicolás Maduro y a quien también se le atribuye tener todos los secretos del gobierno venezolano, incluso desde la época de Hugo Chávez. María, esta liberación se da después de meses de intensos diálogos de alto nivel. ¿Qué nuevos datos tiene usted desde allí, desde Washington? Hola, ¿qué tal? Muy intensas negociaciones entre Washington y Venezuela en los últimos meses alrededor de este intercambio de prisioneros que se está produciendo en el día de hoy. La administración Biden estaría liberando a Alex Saab, señalado como testaferro de Nicolás Maduro, y a cambio Venezuela estaría liberando a varios detenidos, entre ellos opositores venezolanos y también estadounidenses. El número y los nombres todavía no están confirmados, pero lo que sí podemos confirmar a esta hora es que ese intercambio de prisioneros se está produciendo. El presidente Joe Biden fue consultado hace minutos sobre este intercambio de prisioneros y dijo que no podía hacer ningún comentario al respecto, pero que sin embargo él sabía que Nicolás Maduro está hasta ahora cumpliendo con ciertos acuerdos para que Venezuela pueda llegar a una democracia. También fue consultado el secretario de Estado Antony Blinken. Él aseguró que la máxima prioridad del gobierno estadounidense es lograr la liberación de estadounidenses, pero que más adelante estará dando noticias. Pero ¿quién es Alex Saab, señalado como testaferro de Nicolás Maduro? Miremos. Cabo Verde, 12 de junio de 2020. El empresario colombo-venezolano Alex Saab, presunto testaferro del líder del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, fue arrestado cuando su avión hizo escala para abastecer combustible en el aeropuerto internacional Amílcar Cabral de la isla de Sal, el más importante de Cabo Verde. Su detención se dio en respuesta a una petición de Estados Unidos cursada a través de la Interpol. En julio de 2019, la Fiscalía del Distrito Sur de Florida acusó formalmente a Saab y su socio Álvaro Pulido por conspirar para cometer lavado de dineros y por lavado de dinero relacionados con un plan para pagar sobornos para aprovechar el tipo de cambio controlado por el régimen de Maduro. Explicaron en su momento que se trataría de más de 350 millones de dólares. La acusación indica que desde 2011 y hasta 2015 aproximadamente, Saab y Pulido obtuvieron un contrato para construir viviendas de bajos ingresos. El cuestionado empresario fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y señalado de tejer una red de corrupción que permitió al régimen obtener lucros significativos mediante importaciones de alimentos y su distribución. Una semana antes de su captura en Cabo Verde en 2020, la Fiscalía colombiana impuso un embargo sobre los bienes de Saab en el país, valorados por más de 9 millones de dólares. La noticia es celebrada a esta hora por muchas familias, pero también genera el rechazo en varios sectores, como por ejemplo senadores republicanos como Marco Rubio, que a esta hora critican a la administración Biden por haberle concedido clemencia a Alex Saab, señalado como testaferro de Nicolás Maduro. Es la información desde Washington. Maritza, regreso con ustedes al estudio. María, y en todo esto hay algo muy particular y es que hasta hace algunos días el régimen venezolano decía, por ejemplo, que mantenía la inhabilidad sobre María Corina Machado, que recordemos fue la elegida en esa consulta de la oposición para participar en las elecciones, por lo que muchas voces en el mundo están diciendo Venezuela no está cumpliendo sus acuerdos con Estados Unidos para dar garantías políticas y electorales. Y es por eso que el exilio en España se pronuncia a esta hora. Hacemos contacto con nuestro corresponsal permanente en Europa, Andrés Gil. Andrés. Hola Mari, muy buena tarde. Cordial saludo a los televidentes de Noticias RCN. También aquí en Europa, los dirigentes de la oposición venezolana, activistas, defensores de derechos humanos en el exilio, que están pendientes permanentemente de la situación en su país, en Venezuela, y de las negociaciones entre Estados Unidos y el régimen de Nicolás Maduro, provoca reacciones, entre ellos esta noticia. Hablamos con el editor presidente del Diario Nacional de Caracas, Miguel Enrique Otero, quien señala que es una negociación compleja, complicada, pero que tendría que llegar al fin último, y es el retorno de la democracia a Venezuela. Desde Berlín, el exalcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, nos dijo que cada quien está tratando de hacer lo que puede por su gente. Estados Unidos tratando de liberar a sus ciudadanos que están presos en Venezuela, y por su parte el régimen de Maduro tratando de conseguir la liberación de su aliado Alex Saab. Y también hablamos con Tamara Sujú. Ella es defensora de derechos humanos y además es abogada de varios presos políticos en Venezuela. Dice que es una buena noticia que sean liberados, pero advierte que así como el régimen deja en libertad a algunos, también puede estar poniendo presos a otros ciudadanos. Serán los costos de llegar a un resultado positivo, un país que está destruido, que tiene una dictadura terrible y que estamos viviendo lo peor de los mundos, la peor dictadura que hay prácticamente en el mundo hoy en día. Lo primero,
Es que ya los organismos de inteligencia de los Estados Unidos tienen que haberle sacado todo lo que querían sacarle al prisionero que le están intercambiando. En segundo lugar, que aquí cada quien está defendiendo lo suyo. Las autoridades de Estados Unidos están defendiendo a sus conciudadanos. Maduro está defendiendo a su testaferro. Es una práctica que puede convertirse en una rutina, y en una rutina con los ciudadanos de otros países, pero sobre todo con el gobierno norteamericano. Los estadounidenses no están seguros de Venezuela. Desde Europa todos ellos coinciden en señalar que es necesario esperar a conocer los nombres exactos y la lista completa de los presos políticos que van a quedar en libertad y sobre todo conocer cuáles son los términos exactos y precisos de esa negociación, de ese acuerdo entre Estados Unidos y el régimen de Nicolás Maduro y si esos términos conducen finalmente a que haya elecciones verificables, creíbles en Venezuela el próximo año para el retorno de la democracia. Información en directo desde la ciudad de Madrid. Felipe, usted en Duitama tiene mucha más información aquí en Noticias RCN. Un abrazo para todos. Una feliz tarde. Claro que sí, Andrés, un abrazo y gracias por la información desde Madrid, España, pero también hay reacciones, así como las que ustedes veían, nos presentaba Andrés Gil desde España, en Estados Unidos, en Colombia y en Venezuela. Hay críticas serias a la administración de Joe Biden y peticiones al régimen venezolano para la liberación inmediata de presos políticos. Se empiezan a conocer las primeras reacciones sobre la decisión, como la del senador estadounidense Marco Rubio, quien recordó su advertencia. Nadie debería sorprenderse cuando esta administración termine liberando al supuesto financista y testaferro de Maduro, Alex Saab. En Venezuela, diferentes voces empiezan a pedir que se liberen a los presos políticos capturados por el régimen de Maduro. En Venezuela hay 300 prisioneros políticos. Todos merecen ser liberados. Someterlos a ellos y a sus familias a la angustia de no saber si esta vez les toca o no el turno de salir de la prisión es otra forma de tortura. Estamos verificando cuáles presos políticos u otros presos de nacionalidad americana serán o han sido excarcelados por un supuesto intercambio con Estados Unidos y en cuáles condiciones. Incluso en Colombia también hay fuertes críticas al gobierno estadounidense por esta decisión. Queda claro con la liberación de Alex Saab por parte de Estados Unidos que en las relaciones internacionales lo único que vale es el interés. Inaudito que Alex Saab, que ha sido el cerebro, el que tiene todos los dineros de Chávez, de las guerrillas y que debe saber cosas de Gustavo Petro, esté hoy libre. Alex Saab, por supuesto, es una figura muy polémica en Venezuela, en Colombia, en el mundo, pero es un aliado incondicional del régimen venezolano. Primero a la cabeza de Hugo Chávez y ahora con Nicolás Maduro, quien en su momento calificó la detención como un secuestro. Y ustedes recordarán, lo nombró embajador plenipotenciario en África para lograr su excarcelación. Desde que Alex Saab, considerado el testaferro de Nicolás Maduro, fue capturado en Cabo Verde en marzo de 2020, han sido varias las intervenciones del régimen ante las autoridades para buscar su libertad. Una de las primeras fue la aparición de este pasaporte diplomático con vigencia de 1 año, emitido en marzo de 2020, es decir, 3 meses antes de su captura. Sin embargo, en el momento de la detención, Saab no lo portaba. Pero también llamó la atención este documento enviado horas después y dirigido a Cabo Verde por el entonces canciller Jorge Arreaza, donde no menciona a Saab como diplomático, sino como agente del gobierno venezolano. Pasaporte diplomático que tampoco aparece en esta carta de la Interpol. El régimen de Maduro ha desarrollado una campaña política y en medios de comunicación para la liberación de Saab, a quien califican de secuestrado por el gobierno de los Estados Unidos. Una de las injusticias más innobles y vulgares que se haya cometido en las últimas décadas en el mundo contra el diplomático, enviado especial y empresario Alex Saab Morán, secuestrado por el imperialismo norteamericano, torturado en varias ocasiones en Cabo Verde. Y como parte de la estrategia para presionar su libertad, suspendieron los diálogos con la oposición. No asistiremos a la ronda que debía iniciarse el día de mañana, 17 de octubre, en Ciudad de México, como expresión profunda de nuestra protesta frente a la brutal agresión contra la persona y la investidura de nuestro delegado Alex Saab Morán. Incluso han contratado costosos bufetes de abogados y propusieron intercambiarlo por presos estadounidenses.